Bueno, estamos en esta serie acerca del tema diezmos, respondiendo preguntas que comúnmente se hacen acerca de este tema. Y en un breve repaso, por lo que hemos venido mirando, les recuerdo que lo estamos viendo desde un punto integral, desde una mirada global de la Biblia, desde una mirada global de lo que las Escrituras nos enseñan sobre esto. Es un tema que para muchos es controversial, es molesto, es incómodo, es muy atacado. Casi siempre cuando se habla de la iglesia o se habla de los pastores, siempre, tanto dentro como fuera de la iglesia, surge el tema diezmos. Y ustedes que reciben los diezmos, y ustedes que se quedan con los diezmos. Entonces pareciera ser que como si el diezmo fuera el lado vulnerable, el lado por el que nos pueden golpear, el lado por el que nos pueden atacar, como que fuera nuestra parte indefensa. Pero cuando nosotros conocemos la Biblia no tenemos esa área vulnerable, y cualquiera de los temas por el que nos puedan llegar a cuestionar, cuando tenemos fundamentos y cuando tenemos enseñanza en la Biblia, ni siquiera nosotros tenemos que defendernos, la Biblia nos defiende. Y como en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, se refiere a los ministros como ministros de la palabra. Me resulta muy interesante ese término, ministros de la palabra, porque ya no somos ministros de una idea abstracta, de algo que no puede analizarse, revisarse, juzgarse, medirse, sino que somos ministros de la palabra, es decir, basados en lo que está escrito. No necesitamos salirnos de allí para nada, porque si somos ministros de la palabra y somos predicadores de ella, pues el sujetarnos y el ajustarnos a lo que está escrito es lo que nos va a dar a nosotros seguridad y garantía. Es la espalda que tendremos nosotros en el momento de poder ministrar o llevar una palabra. Sí deberíamos preocuparnos cuando sabemos que lo que estamos diciendo son cosas que se nos ocurrieron a nosotros, son ideas que escuchamos por allí y no las investigamos demasiado, o repetimos cosas que le escuchamos a otro y no estamos muy seguros, pero sonó bien y vamos y la alargamos nosotros también. Pero cuando estamos con la certeza de que estamos siendo apoyados o respaldados por la palabra, entonces cualquier persona, por mucho o poco conocimiento que pueda llegar a tener y que quiera confrontar o cuestionar lo que estamos enseñando, lo llevamos a la Biblia. Y en definitiva, si usted piensa de una manera y yo pienso de otra sobre algo de la Biblia, lo mejor es que la Biblia nos diga cuál de los dos acierta y cuál de los dos está equivocado. Porque, como dice la palabra del Señor, la idea no es debatir sobre opiniones, porque existen tantas opiniones como seres humanos prácticamente. Y las opiniones muchas veces son surgidas por prejuicios, por preconceptos. En estos días estaba en un grupo de Facebook donde se recomiendan libros cristianos, obviamente, en su gran mayoría, y alguien preguntó por un libro, por un tema, recomendé un autor, recomendé un libro e inmediatamente salió alguien a cuestionarlo. Y no lea eso porque eso lo va a hacer mal y le va a contaminar y le va a hacer daño, no sirve, esa teología no sirve. Entonces le pregunté, ¿usted leyó el libro? No, no lo he leído. ¿Y por qué lo criticaba si ni siquiera sabía lo que decía el libro? Entonces mi respuesta fue, o sea, tengo que creerle a alguien que no conozco opinando sobre un libro que nunca leyó. Pero creo que esto no es un fenómeno solamente de esta persona. Creo que tenemos las redes sociales inundadas de ese problema, contaminadas de ese error, de ese disparo contra todo lo que no entiendo, le apunto a todo lo que no está enmarcado dentro de lo que a mí me parece, y a partir de allí hay toda una tendencia en las redes a que todo aquel que no piensa como yo es un falso profeta. Falsos profetas, falsos pastores, personas que hasta servidores del diablo, y cuántas cosas llevadas por la ira, por el odio, puede alguien llegar a decir. Pero todo esto es resultado, porque sería interesante tener debates sobre, como el tema que estamos hablando de diezmos, como cualquier otro tema de la Biblia. Creo que los debates serían enriquecedores
si fueran desde un nivel de conocimiento, si le aportaran un nivel de conocimiento, si fueran desde un lugar de sabiduría, de inteligencia, y no de un fanatismo del sí porque sí o el no porque no, e ignorando incluso lo que la Biblia dice sobre ese tema. Muchas veces se discuten cosas que están escritas en la Biblia y se defiende a rajatabla otras que jamás aparecieron en ningún versículo ni por casualidad. Y estamos lamentablemente muy llenos de eso. Hay demasiado trabajo que hacer para desaprender todo lo que se ha aprendido mal y comenzar a aprender todo lo que necesitamos aprender bien. Es todo un trabajo complicado. Esto es como tener que retirar todos los escombros y hacer una limpieza general para luego comenzar a construir, comenzar a edificar. Porque otro de los problemas que a veces tenemos con respecto a la teología evangélica es que tenemos una teología de reemplazo y no de incorporación, no de integración. Teología de reemplazo le llamo a aquella que cuando encuentra algo nuevo en la Biblia tira para atrás todo lo que sabía y se agarra solo de eso hasta que encuentra otra cosa nueva. Esto es como si nosotros queremos armar un rompecabezas y cada vez que encontramos una pieza nueva tiramos las demás. Nunca vamos a poder llegar a armarlo. Por otro lado, tenemos también el otro problema con respecto a la teología o al conocimiento de la Biblia, y es que nos vamos encontrando con lo que se va predicando en esa época, en ese tiempo. Entonces tenemos generaciones evangélicas que creen en lo que se predicó cuando ellos llegaron a la iglesia e ignoran todos los otros temas anteriores que se han ido predicando a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de las diferentes décadas, porque es como que llegan y se empapan de lo que se enfatiza durante esa generación. Si a eso le sumamos que muchas veces las denominaciones por años predican solamente una sola cosa, solamente un tema, y le dan vuelta y solo adoctrinan sobre eso, solo forman sobre eso y solo enseñan sobre eso. Todos los que no tengan contacto con ningún otro medio, primero que no tengan la iniciativa de leer, de escudriñar por sí mismos la Biblia en oración y buscar entenderla, pero si por otro lado le sumamos que a veces están privados de escuchar a otras personas, porque a veces existe también esa cultura sectarista que si no tiene nuestra misma visión no nos sirven, no los escuchamos, no nos conviene. Y no estamos abiertos nosotros a que se nos enseñe todo el consejo de Dios. Entonces nos volvemos especialistas de un tema, y a menos que abandonemos esa denominación, no conoceremos ninguna otra cosa y podemos nacer, crecer y morirnos habiendo aprendido 2 o 3 cositas nada más de la Biblia, que fue lo que nuestra institución nos enseñó, nos inculcó y nos dio vuelta toda la vida solamente con eso, nada más. En estos días, en una charla que teníamos de capacitación de oratoria y producción, conducción de radio, locución de radio, con el grupo de alumnos que estaban allí participando de estas charlas, estudiábamos y le preguntaba a uno de los músicos cuánto podía llegar a valer un teclado hoy, el mejor. Le digo, si usted pudiera tener un teclado hoy, ¿cuánto, el de sus sueños, el que le gustaría? Le preguntaba yo al tecladista de la iglesia, ¿cuánto dinero debería usted invertir para eso? Me tiró una cifra importante de algunos cientos de miles. Entonces le digo, ¿qué pensaría si usted invierte todo ese dinero, toda esa riqueza, para comprarse el mejor teclado, el mejor, con todos los efectos y con todos los sonidos y con una capacidad de memoria increíble y con una calidad y una marca de excelencia, pero solamente usted tiene ese teclado que le costó tanto y por el que invirtió tanto, pero usted todas las reuniones solamente hiciera música con una sola tecla y estuviera allí con una sola tecla, tin, 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 el mismo tono, todas las reuniones. ¿Cómo le llamaría usted a eso? A alguien que tiene un enorme teclado, el más caro que pudo conseguir, pero solo toca una tecla. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Todos coincidieron en que la palabra que podía graficar eso era la palabra desperdicio. Y realmente sí, tener un teclado con tanta riqueza es
realmente un desperdicio. Así también tener una Biblia con tanta riqueza, con tanto tesoro por descubrir, con tanto tesoro revelado, y tocar siempre un solo tema es realmente desperdiciar la Biblia. Es pasar toda la vida hablando solamente de una cosa, armar toda una institución que solamente predique de eso y de ninguna otra cosa. No querer escuchar a nadie que predique otra cosa aunque sea de la Biblia. No recibir a ningún predicador que no coincida solamente con aquello que se está predicando en ese ministerio. Es, hermanos y amigos, realmente un desperdicio. Es tener el teclado más caro para solamente ejecutar una tecla. Mirábamos a través de la palabra entonces el tema diezmo desde una visión integral, desde una visión global, como una pieza de rompecabezas que necesitamos saber dónde encaja, porque es parte de un todo. Y se nos revela por la Biblia que una de las cosas que uno entiende a través del diezmo es que Dios es el dueño del 10 veces 10, del 100% de todo, el dueño de todas las cosas que nosotros necesitamos y que nosotros disfrutamos y que nosotros administramos porque somos pertenencia y somos propiedad. Vimos también el significado del número 10. ¿Por qué 10? ¿Cuál es el significado en la Biblia que tiene este número? ¿Qué es lo que se nos revela a través de este 10? Y vimos que es totalidad, habla de un todo, de un 100%, de un 10 veces 10 de las cosas y de un Dios dueño de todo. Y luego entramos a las consecuencias de dar. ¿Qué pasa cuando damos? Era la pregunta que nosotros estábamos respondiendo. Y allí vimos algo bien interesante. Tomando el pasaje de Malaquías, encontramos allí que una de las cosas que ocurre, la primera que ocurre, es que a través de ese principio, una de las cosas que pasa es que uno puede anular promesas y pactos anteriores. Argentina y otros países de Latinoamérica, sé que nos ven también en Chile, tienen una cultura en gran parte espiritista. ¿Y a qué me refiero? A ese espiritismo cultural, a ese espiritismo social, no organizado dentro de una religión, que ni siquiera responde a formatos, a maneras o a rituales coordinados, sino que de alguna manera brotan de la iniciativa y luego por imitación otros van aprendiendo y van haciendo lo mismo. Y es que, por ejemplo, en nuestras rutas, en cada lugar donde muere alguna persona, colocan un nicho, colocan allí un recordatorio. Cuando muere alguien famoso, a veces hasta se convierte sus tumbas, sus sepulcros en una especie de santuarios, entre comillas, donde la gente va, le lleva ofrenda, le lleva dinero, le lleva flores, les pide milagros, les pide cosas. Entonces la gran mayoría de los cultos no organizados, de los cultos populares, de los cultos de raíces sociales son espiritistas. Cada nación tiene, y cada región incluso de los países tiene, además de los cultos idolátricos establecidos por la Iglesia, por ejemplo, dentro del catolicismo, tienen sus propios cultos. En Argentina hay una cantidad de imágenes de santos y de santas, de muertos y de difuntas, que la gente va y les pide. Entonces, ¿qué es lo que esto hace? Una de las cosas que ocurren con esto es que ese porcentaje de personas hacen promesas, hacen pactos, y aquellos que venimos de un trasfondo de ahí, que no nacimos, muchos de nosotros, en una familia cristiana donde no se nos llevara a este tipo de lugares, bueno, estábamos acostumbrados a eso, acostumbrados a todos los días 7, 17, 27 de cada mes, ver las velas encendidas y una figura de San Cayetano, llevar botellas con agua para cumplir alguna promesa a algún ídolo, hacer caminatas, hacer viajes, pidiendo un milagro, alguna imagen en particular, dentro de casa, todo tipo de amuletos y de cosas y de ídolos y sahumerios y incienso, todo eso. Y el asunto es que la gran mayoría de las cosas que se pedían eran económicas. Trabajo, que no falte la comida, que no falte el alimento,
Cada vez que había una situación de crisis económica en la familia, bueno, se recurría a todo tipo de ritual y ceremonia, brujos, curanderos, incienso, saumerio y que cure la plata el gitano, la gitana, meter el billete debajo del plato de ñoqui el día 29, enrollarlo, como les decía hace unos días, en la trompa del elefante, hacerle un nudo al billete como para que no se escape. Todo ese tipo de cosas tenían que ver con la finanza, con la economía. Es decir, que lo que estábamos haciendo era confiarle nuestras finanzas, nuestra parte económica, a esos demonios. Porque aunque se les llamara santo, la virgencita y el santito y el difuntito, tanto, según la Biblia, todo lo que se consagra a los ídolos realmente se lo está consagrando a los demonios. Así que esas promesas y esos pactos nunca fueron en realidad para la persona a la que se creía que se le estaba pidiendo. Una, porque la persona está muerta, no tiene ninguna posibilidad de oír ni de recibir nada. Dos, si tuviera la posibilidad de recibir algún tipo de comunicación, no tiene poder para hacer ningún milagro. Es una persona, un ser humano que murió como tantos otros seres humanos. Pero entonces algo, una entidad ocupaba ese lugar. Y era lo que mantenía a la gente conectada con ese ídolo. Y era el demonio que, tomando la identidad de ese ídolo, era el que recibía las ofrendas. Entonces ataba la economía de esas personas. Cuando nosotros apartamos nuestros diezmos para Dios, hay dos cosas que suceden. Si nosotros las sabemos, podemos aprovecharlas, porque lo que no se sabe cómo se usa, no se usa. Entonces, al entender esto, entendemos que cuando la Biblia dice, Dios dice, reprenderé por vosotros al devorador, nos damos cuenta de que está hablando de algo espiritual. No es una persona que iba literalmente, se comía las cosas. Está hablando de una influencia espiritual que le llama Dios el devorador, y era el que se comía las cosechas y el que se quedaba con el resultado del esfuerzo y del trabajo. Es cuando vemos que el dinero no alcanza, no importa cuánto entre, siempre es más lo que sale. Y aún acortando de todas las maneras posibles, achicando los presupuestos de todas las maneras posibles, aún así tampoco alcanza para tapar todos los agujeros que hay que tapar. Siempre es más chico el parche que la rotura. Entonces, cuando entendemos esto nos damos cuenta que, claro, hay un área todavía. El área de la economía no está bajo la protección y el cuidado de Dios. Todavía sigue pactada, todavía sigue atada a esa promesa. Por eso en la clase anterior hicimos una oración para renunciar a eso. Usted puede ver el video anterior y va a tener toda la explicación mucho más amplia. Yo solo estoy resumiendo un poco para enganchar con lo que vamos a hablar ahora. Entonces veíamos que al estar atadas, al estar comprometidas esas finanzas, era echar en saco roto, en una bolsa sin fondo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no podía bendecir nuestras finanzas y nuestra economía? Porque no habían sido consagradas a Él. Fueron consagradas a la difunta, al gauchito fulano, al santito tal, al San Expedito, y al póngale el nombre que tiene en la localidad a la que le haya ido y le haya consagrado cosas. Negocios que siguieron pactados por los nombres idolátricos del negocio, porque se lo hizo mediante un ritual, trajeron un brujo, todavía tienen algún amuleto allí colgado o trabajando en el lugar. Entonces todas esas interferencias espirituales afectan la economía. A eso Dios le llama el devorador. Pero cuando nos volvemos a Dios, por eso dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, quiere decir que hay un área en la que puede que estemos de espaldas, un área en la que puede que le hayamos dado la espalda a Dios y necesitamos volvernos a Dios en todas las áreas. Porque a veces nos volvemos en partes, nos volvemos de manera parcial, pero si nos volvemos en todas las áreas a Dios, Él se vuelve a nosotros en esa misma área. Es decir, que en cada área en la que nosotros nos volvemos a Dios, Dios se vuelve a nosotros. Por eso dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y probadme ahora en esto, es decir, era en eso en lo que ellos necesitaban volverse a Dios. Y entonces dice que probadme ahora en esto y verán si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. Promesa de Dios de bendición. Pero, ¿cuál es el resultado? Que necesitamos romper el pacto anterior
habilitando un pacto nuevo. Ahora ya hablamos las consecuencias de los pactos anteriores, ahora veamos la consecuencia de los pactos nuevos. En segundo libro de Crónicas hay en las reformas del rey Ezequías, una de las cosas que él descubre, y por esto digo, vea desde el primer video de la serie para tener todo el contexto, si no, si usted agarra solo el video de hoy va a tener una pieza de rompecabezas y me va a disparar a la cabeza si no entiende dónde estoy contextualizando lo que estoy diciendo ahora. Una de las cosas que ocurrieron en la reforma de Ezequías es que vio que todos los ministros de Dios habían abandonado sus lugares, el servicio en el templo, y se habían ido a buscar trabajo de lo que fuera, porque realmente no tenían sustento. ¿Y por qué los ministros de Dios no tenían sustento? Porque el pueblo había dejado de dar la parte que era para el sustento de ellos. Habían dejado de dar las ofrendas, habían dejado de dar los diezmos, habían dejado de dar las primicias. Y era eso lo que a ellos les permitía dedicarse a tiempo completo a la obra de Dios, al ministerio. Cuando eso dejó de estar, tenían todos ellos familias, no iban a estar muriendo de hambre esperando que alguien se digne a venir y traer algo. Entonces, necesariamente tenían que elegir algo para hacer. Si ellos se seguían dedicando al servicio, no les estaba a ellos generando ningún sustento. Y acá, permítanme abrir un paréntesis, porque la gente cree, mucha gente cree que todo viene así como que se produce de la nada y del aire. Dice, bueno, si sirven a Dios, Dios los va a sustentar. Por supuesto que sí, pero Él ha establecido una manera en la que lo va a hacer. Dios había propuesto y había dispuesto, mejor dicho, sustentar a los sacerdotes y a los levitas. ¿Cómo lo iba a hacer? A través de la bendición del pueblo. Y esto era un círculo. El pueblo separaba sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, sostenía a los ministros. Dios multiplicaba el restante de lo que el pueblo daba y ellos tenían abundancia, y eso generaba mayor abundancia en el sustento y en el ingreso que tenían los levitas. Esta, que el apóstol Pablo llama razón de dar y recibir, este círculo constante, este círculo beneficioso, lo que hacía era que el pueblo, en la medida que más daba, más recibía, recibía más, daba más, recibía más. Pero ocurrió que llegó un momento donde ellos cerraron la mano, dejaron de dar para el sustento, dejaron de llevar sus ofrendas, dejaron de llevar sus diezmos, dejaron de llevar sus primicias. Los levitas, los sacerdotes, no tenían ya alimentos, no tenían recursos, no tenían cómo sostenerse ellos y mantener a su familia. Entonces tuvieron que abandonar el servicio en el templo e ir a buscarse cualquier trabajo que les permitiera a ellos obtener el sustento. Cuando esto ocurre, cuando se da cuenta, comienza la reforma de Ezequías, segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículos 4 al 10. Lea todo ese capítulo y el 32 inclusive, porque son bien interesantes. Entonces dice, mandó, entre tantas reformas que hizo, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Ahora mire esto, alguien podría decir, bueno, pero eso era para los levitas, era solo la ley para Israel. Bien, los levitas solo tenían que atender a una nación. Los ministros que Dios ha llamado en este tiempo tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces la demanda es mayor, el esfuerzo es mayor, la tarea se incrementa y la tarea se hace más grande. Los levitas tenían que mantenerse solamente del servicio del templo, presentar las ofrendas y enseñar la ley de Dios. Los ministros de la iglesia tienen una labor mucho más amplia que la que tenían los levitas en el Antiguo Testamento. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hacer discípulos, llevar el evangelio a toda criatura, formar en la iglesia, seguir construyendo, formando el cuerpo de Cristo y hacer de todos los miembros de la iglesia un potencial ministro, hombre o mujer de Dios. En Israel no, solo se dedicaban los levitas, el resto era solamente pueblo. En el ministerio actual el resto no es solamente pueblo, el resto es personas que necesitan ser discipuladas para que también salgan a la obra del ministerio. Es hacer de cada discípulo un ministro. Los levitas no tenían que levantar levitas del resto del pueblo. Los sacerdotes no tenían que formar sacerdotes del resto del pueblo. Eso solo lo hacían ellos, es decir, había
Estaba, pues, una palabra para entender la idea, monopolizado, centralizado, todo lo que tenía que ver con el ministerio en levitas y sacerdotes. El resto era solo pueblo y congregación. Pero la iglesia vive una realidad completamente diferente. La iglesia, todo miembro de la iglesia es un miembro del cuerpo y necesita estar desarrollando una actividad conectado a la cabeza. Los levitas y los sacerdotes no tenían que perfeccionar a Israel para la obra del ministerio, porque solamente ellos cumplían el ministerio y el resto no. En cambio, los ministros de la iglesia sí tienen que formar a los demás. Eso demanda mayor tiempo, mayor ocupación, mayor trabajo. Es decir que es mucho más justificado todavía el sostenimiento de los ministerios, de los ministros dentro de la iglesia. Pablo mismo lo enseña esto en 1 Corintios capítulo 11, cuando él habla de no poner bozal al buey que trilla y del sostenimiento de los ministerios. Pero vamos mucho más allá todavía, porque esto ya lo hablamos en el tema anterior. Sigo. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová, su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo, 4 meses. Cuando Ezequías y los principales vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le dijo: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. No solamente ellos serán bendecidos, dice Jehová ha bendecido a su pueblo y nos ha quedado esta abundancia de provisiones. Ahora, acá hay una cosa, dice, trajeron los diezmos de lo santificado. No es solamente, el diezmo no es solamente un porcentaje o un monto de dinero, es un dinero que es santificado. Y esto nos lleva a tener una conciencia acerca del tema. Como es dinero santificado, está la responsabilidad del que lo da, del que lo consagra y del que lo ofrece. Una vez que la persona entrega su diezmo, cumplió su compromiso, su parte con Dios. Pero a partir de allí, cuando el diezmo es recibido por el hombre de Dios, es su compromiso con Dios qué hacer con ese dinero que ha sido santificado. Entonces, ese dinero que ha sido consagrado y santificado debe ser utilizado, además del sustento de su casa y de su familia, para lo que tiene que ver con la obra en la que él está trabajando. Tiene que ver con la administración relacionada con el ministerio. ¿Por qué? ¿Para qué era que ellos recibían los diezmos? Para que se dedicasen a la ley de Jehová. Es decir, que eso generaba una responsabilidad. La responsabilidad en el diezmo cambia de mano. En el momento que la persona lo separa para entregarlo, está la responsabilidad en sus manos de entregarlo. Pero en el momento en que los ministros de Dios lo reciben, la responsabilidad cambia de mano. Entonces, no se puede hacer cualquier cosa con ese diezmo. Debe ser considerado que estamos tratando con dinero que ha sido santificado y que ha sido consagrado. Entonces, si el miembro de la iglesia separó, santificó, consagró ese dinero, no puede ser visto como cualquier dinero por el que lo recibe. ¿Se entiende? Y dice: hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo. Les decía recién que uno no puede pasar doctrina en testimonios, pero no podemos nosotros tampoco negar y obviar los testimonios. Los testimonios son importantes, porque los testimonios nos cuentan el resultado de las cosas. Es decir, si los testimonios no fueran importantes, nunca nos enteraríamos lo que Dios está haciendo en el pueblo. En todas las áreas, así como son importantes los testimonios de la gente que espiritualmente creció, entendió, aprendió, recibió, fue promovido por el Señor para servirle en otros espacios de servicio, de función, de liderazgo.
así también como son válidos y son importantes los testimonios en cuanto a lo físico, de salud, de sanidad, de cuántas cosas Dios hace en nuestro cuerpo, así también son importantes los testimonios en el área de familia y también son importantes los testimonios en el área de finanzas. Nadie debe avergonzarse por ser bendecido por Dios en el área de finanzas. Lamentablemente, hay todo y por una raíz católica que todavía tiene gran parte de la iglesia evangélica, el culto a la pobreza y el culto a la miseria. El pensar que mientras más pobre sea la persona, más espiritual es y más humilde todavía. Seguimos cometiendo el error de usar la palabra humilde como si fuera sinónimo de pobre. La casita humilde, la familia humilde, el barrio humilde, la persona humilde. Y no, y la humildad no tiene que ver nada que ver con la finanza. La humildad es una actitud del corazón opuesta al orgullo, a la soberbia y la altivez. No tiene nada que ver con dinero la humildad. Hay gente que no tiene nada y son terriblemente orgullosos. Y hay gente que tiene mucho y que tiene un corazón humilde. Entonces la humildad no está en el bolsillo. La humildad es algo que está en el corazón. Pero esa falsa prédica de hacer todo un culto de la pobreza es tan dañina como el otro extremo de hacer solamente un culto de la riqueza. El apóstol Pablo dice: yo por todo y para todo he sido enseñado, tanto para tener abundancia como para tener necesidad. Es decir que él tuvo tiempos de necesidad y supo vivir en necesidad, tuvo tiempos de abundancia y supo vivir en abundancia. Y esto nos habla de que necesitamos aprender a vivir en esos ámbitos. Ahora, muchos ya tienen todo un magisterio y ya tienen todo un doctorado en vivir en necesidad, en escasez. Es decir, sabemos, aquellos que vivimos, por ejemplo, en Argentina, y con tantos años de crisis, hemos pasado situaciones familiares, algunos de niños, otros de más grandes, donde la milanesa se la golpeaba hasta estirarla lo más que se podía, donde se racionaba el pan. Es decir, podríamos dar un doctorado de cómo vivir en escasez, porque el rebuscársela es casi como una materia que ha rendido la mayoría de los argentinos. El tema es que no sabemos vivir en abundancia. Y cuando la persona entra en abundancia es cuando le cambia el carácter, cuando ya se siente más importante que el resto, cuando ya cree que vale por lo que tiene, y entonces no aprendió como Pablo, que dice: sé vivir en abundancia y sé también tener necesidad. Y allí dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora fíjese que para saber vivir en abundancia nos tiene que fortalecer Cristo para saber cómo vivir en abundancia. Para saber vivir en escasez nos tiene que fortalecer Cristo para saber cómo vivir en escasez. Porque las promesas de Dios son de que nos daría bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, muchos testimonios de hermanos en la fe y de hombres de Dios en la fe dicen: desde que empecé a diezmar no me ha faltado, me han bendecido Dios, siempre tuve recursos, siempre tuve, Dios nunca me hizo faltar nada, me bendijo el Señor. Y siempre aparece otra persona: no, pero que te están sacando esto, te están sacando aquello. Pero la persona que sabe que cuando diezma al Señor realmente se le cumple la promesa de que Dios lo bendice, no le importa todos los argumentos que pudiera alguien traer en contra de sus malas experiencias personales, o de las malas administraciones que algunos han hecho acerca de eso. Argentina ha tenido, no sé si podemos decir un buen gobierno a lo largo de toda su historia, tanto de democracia como de dictadura, incluso desde el primer gobierno institucional. ¿A qué le llamaríamos un buen gobierno? Quizá alguno regular, un poco mejorcito que otros. En la mayoría de las administraciones que hemos tenido en el gobierno han sido malas, sin embargo seguimos pagando los impuestos. A pesar de que entendemos que no se usan como deberían, que a pesar de que sabemos que hay un montón de áreas que deberían ser cubiertas y que se gasta en lo que no se debería gastar, que hay prioridades que tiene el gobierno que no son las prioridades que tiene el pueblo. Sin embargo, a pesar de todo eso, la gente sigue regularmente pagando sus impuestos. Es decir, nadie dice: dejo de pagar impuestos porque este gobierno está haciendo cualquier cosa. Sigue. Sin embargo, mucha gente deja de darle a Dios por lo que hizo algún pastor. Lo que hizo ese pastor, la mala administración, la ostentación que hizo a través de eso. Por eso también hay que tener mucho cuidado
con ese tema, porque a veces se genera innecesariamente ese escándalo, esa exposición pública de todo, esa ostentación de todo. Miren a dónde estoy, y acá estoy en esta tremenda playa, y le mando saludos a todos los hermanitos que quedaron allá en casa. Algunos no tienen ni para meterse en una pileta, ni les cortaron el agua en el barrio, ni siquiera sale agua en la ducha, y ahí está su pastor, acá estoy en la playa, pasándola bien. Y esa ostentación innecesaria hace que mucha gente cierre su mano contra Dios. Y el problema es que se está haciendo de tropiezo a través de esto, porque es como que la gente está dando de sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, y es como que las realidades son muy disímiles. Está viendo que el único que prospere, el único que le va bien es a su pastor. El resto, algunos están en situaciones de extrema necesidad. Entonces, esa innecesaria ostentación es la que hace pecar y es la que hace de tropiezo. Por eso digo, recuerde, y no está mal que se tome vacaciones, que viaje y vaya a donde quiera. Lo que me parece es que a veces el uso que se le da a eso que fue consagrado y santificado sirve más de tropiezo que de edificación. Sirve más para condenar gente que para salvarla. Entonces hay que tener cuidado de no ser de tropiezo. De hecho, es en una de las ocasiones en las que Jesús recomienda el suicidio a una persona. Si alguno hace tropezar a uno de estos pequeñitos, más le valiera que se atara una piedra de molino y se arrojara al mar. Unas piedras que pesaban 1 a 2 toneladas. ¿Cómo Jesús va a estar recomendándole a alguien que se mate, a alguien que se ate una piedra al cuello, se tira al agua y se hunde y se muere ahogado? ¿Cómo Jesús va a estar diciendo eso si Él es la vida? Pero porque está poniendo en balanza dónde es que Dios pone el foco y a quiénes es que Dios está cuidando. Eso nunca nos olvidemos de eso. Nunca nos olvidemos tampoco que si Dios tuviera que elegir entre la iglesia y el ministro, va a elegir la iglesia. Cuando el ministro se convierte en un problema para la iglesia, Dios va a elegir la iglesia por sobre el ministro. El ministerio no nos da inmunidad, no nos da ninguna impunidad diplomática ni espiritual con el Señor. Cuando leemos, si leyó el libro Los Generales de Dios, se va a dar cuenta que hubo un montón de personas muy usadas por Dios, tan usadas que pensaron que podían hacer cualquier cosa y que nunca les iba a ser tomada en cuenta, y su final nos muestra que no. Pero cierro con esto. Hemos comido, dicen los sacerdotes, nos hemos saciado, es decir, ya no pasamos hambre, ya no tenemos que ir a dedicarnos a otra cosa para buscar el sustento para la familia. Hemos comido, hemos disfrutado, nos hemos saciado y ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Quiero cerrar aquí este tema, diezmos. Hay tantos testimonios de gente que da incluso, porque me preguntaban, algunos testimonios, dice, hay personas que dan el 10, otras personas que dan el 20, eso ya es su decisión personal. El diezmo es el 10%, pero ¿quién le puede decir a alguien que no vaya una milla más si su fe le ayuda a ir mucho más todavía? ¿Quién le puede decir a Pedro que no se baje del barco y camine sobre el agua si él entiende que el hecho de que esté Jesús es una invitación también para él de poder hacerlo? Así es que quiero cerrar con esto, amados hermanos. Si has vivido malas experiencias, si has visto malas administraciones de lo que le das a Dios, no cerres tu mano para Dios. No cerres tu mano para Dios a causa de eso. Cada uno, dice la Biblia, dará a Dios cuenta de sí. Pero si tenés conciencia de que Dios es el dueño de todas las cosas, tenés que seguir siendo fiel a ese Dios y reconociendo cada vez que das tu 10% de que el dueño del 10 veces 10 de lo que estás dando es Dios. Y que no sos dueño, sos propiedad, sos pertenencia. El dueño de todo es Dios. Y nos pone por encima de todas sus pertenencias, por encima de todas sus propiedades. Dios nos considera más valioso que todas las riquezas del mundo. De hecho, nos llama a nosotros su especial tesoro. Dice, serán para mí especial tesoro. Y aunque somos una pertenencia de Dios,
nos pone Dios al mismo nivel que todas las otras cosas que Dios posee. Nos coloca en un lugar especial. Somos para Dios su especial tesoro. Así que siempre recordemos que Dios es el dueño de todas las cosas. Y nunca le atribuyamos a Dios los errores de quienes lo representan o dicen hacerlo. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra bendita, preciosa, eficaz, viva, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te reconocemos como el dueño absoluto de todas las cosas, nos reconocemos como pertenencia y propiedad tuya y te agradecemos que nos consideres tu especial tesoro. Gracias por tenernos en ese lugar especial de tu corazón. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Muchas gracias por estar allí. Vea todos los videos anteriores para poder conectar con este que es el cierre ya del tema diezmos, y todos los otros de la serie. Va a ser de mucha bendición para usted también. Suscríbanse a este canal de YouTube, Pastor Adrián Ramírez. Recomiende a otros suscribirse también. Déjenos su comentario. Queremos saber qué le pareció el tema. ¿Le ha bendecido? ¿No le ha bendecido? ¿Qué le gustaría poder aportar sobre lo que hemos estado hablando? Muchas bendiciones para todos.